Dinos algunos tips para consejos para hacer que las comunidades de propietarios sean más seguras. Bueno, pues hay bastantes, hay bastantes. Lo primero que diría es que el diseño de una comunidad de vecinos hay que tenerlo muy en cuenta, que tiene un concepto vertical, que es desde sótanos, azotea y viceversa, y un recorrido también horizontal, tanto a nivel de calle, que es el sobrerasante que llaman en arquitectura, y el bajo rasante, que es el nivel de garaje, si lo tiene, de tal manera que, por ejemplo, el nivel de bajo rasante es muy atractivo para el delincuente porque es el sitio por donde se pierde la perspectiva de visión. El delincuente puede entrar, hay menos probabilidad de que sea visto y puede acceder a trasteros que ya tienen cierta atractividad, depende de lo que guarden en los trasteros los propietarios o los inquilinos, y además puede subir por las escaleras hacia las viviendas sin ser detectado, porque normalmente los propietarios y los inquilinos no utilizan las escaleras de emergencia para moverse por ellas, sino que utilizan el ascensor. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esas circulaciones, el siguiente paso es dibujar los anillos de protección. Tienes que tener en cuenta anillos exteriores de protección exterior, anillos de protección de envolvente de los portales, anillos que corten la circulación desde el portal hacia sótanos o directamente desde rellano hacia escaleras. Bueno, hay que tener en cuenta también pues si tienen o no que restringirse los accesos a las azoteas. eh, Tienes que tener en cuenta los cuartos técnicos, que a veces son interesantes porque un delincuente accede al cuarto técnico de una comunidad de propietarios y ahí tienen las comunicaciones, es decir, las alarmas de todos los vecinos, de tal manera que cortando esas comunicaciones o cortando cierta energía, pues puede inutilizar bastantes viviendas. Entonces los cuartos técnicos de comunicaciones tienen que estar protegidos. Como digo, los trasteros. Los trasteros es interesante en lugar de hacer una seguridad por cada trastero, porque a no ser que se cambie la puerta, las medidas que se están vendiendo en cerrajería no son efectivas, porque las chapas, la estructura de la puerta de los trasteros, la chapa es muy débil, es de 0,6, 0,8 décimas, con lo cual aunque se le ponga una tranca o una cerradura multipunto, da un poco igual, es un gasto excesivo para el chasis donde se va a poner, no va a funcionar bien. Entonces yo lo que recomiendo es siempre para llegar a una zona de trasteros hay una puerta grifo, que tras esa puerta se llega a todos los trasteros. Pues poner esa puerta, hacer la inversión fuerte en una puerta de seguridad, esa, la que protege a 7 trasteros o a 10 o a 30 trasteros, es mucho más efectivo y sobre todo es mucho más económico. ¿Qué más cosas? Pues también es interesante el tema de un buen amaestramiento, que puede ser mecánico, de llave mecánica de seguridad, o puede ser electrónico, con tarjeta, con TAC, o puede ser una combinación de ambos, que para ciertas dependencias sea mecánico y para ciertas dependencias sea electrónico. ¿Por qué? Porque cuanto más electrónica se le meta a una propiedad, más tendencias de declive tiene, ¿no? Más obsolescencia programada. Entonces, hay veces que la electrónica es imprescindible y hay veces que no, que simplemente es un tema de modernidad. Entonces, por eso digo que las soluciones híbridas combinadas, mecánicas y electrónicas, son interesantes. Más cosas. Las salidas de emergencia hay que controlarlas. Ahora tenemos normativa desde hace algunos años, la UNE 13637, que nos permite controlar las salidas de emergencia y que no sean utilizadas ni por los usuarios internos, ¿no? Porque les es más cómodo, atajos o por gamberrismo interno, ni por los delincuentes ni por los intrusos, ¿no? Normalmente se utilizan bastante las salidas de emergencia porque también están en sitios no vigilados y también son puertas relativamente débiles. Más cosas, más consejos.
No dejar nunca las llaves de nuestra casa al conserje en la caseta, porque terminan colgadas en un mural o en un cajón sin ninguna seguridad, de tal forma que un delincuente puede romper la puerta del conserje o forzar un poco la ventana, estas ventanas que ponen correderas, que son muy sencillitas de forzar con un simple destornillador. Me llevo 20-30 llaves que tenga ahí guardadas y pongo en riesgo los 20-30 vecinos que no tendrán más remedio que gastar dinero en cambiar esos bombillos. Entonces no dejar nunca llaves, salvo que el diseño de ese cuarto del conserje esté diseñado como cuarto de seguridad, y entonces sí que puedes, digamos, custodiar mandos o llaves ante un delincuente que trata de forzarlo. Esos cuartos lo que se recomienda es que tengan un nivel de seguridad, un RC3, con un cristal blindado, y además tengan detección de intrusión y cámaras y una cámara en el interior, pues para monitorizar lo que ocurre. Algunas cosas más, pues evidentemente después de hacer estos anillos de protección, digamos, de las zonas comunes, hay que pensar en las viviendas. Es evidente que si en la medida que hago mejor los anillos de protección exteriores, las viviendas ya heredan una protección mayor, entonces requieren menos inversión, y es más interesante invertir en zonas comunes porque son menos y además se reparte entre más vecinos, que no hacer unas zonas comunes totalmente insuficientes desde el punto de vista de seguridad y luego tener que gastar mucho más dinero en cada una de las viviendas. Las viviendas, pues como decimos siempre, retención activa. Tiene que tener una puerta con 3 capas, en pisos en altura, pisos en bloque en altura, que se entra por la puerta, pues retención en 3 capas, una puerta de seguridad del nivel 3, nivel 4, nivel 4C, pues depende el número de vecinos que haya, el riesgo que quieras cubrir, pero como poco estructura de grado 3, y a partir de ahí un sistema de cierre, no el que trae la propia puerta, porque normalmente suelen ser sistemas de cierre muy bajos en resistencia, y entonces podemos aprovechar bien la estructura pero cambiar el sistema de cierre, lo que es el escudo, el bombillo, ponerle la membrana de detección anticipada para que si intentan forzar la puerta, que ya nos salte el aviso, y ponerle dentro un sistema de alarma sencillito, no hace falta nada sofisticado porque ya estamos invirtiendo en la parte de fuera, pero que sí sea lo suficientemente estable como para que nos llegue la comunicación al móvil, ¿no? ¿Qué más cosas? Pues es muy interesante que todas las puertas digamos, de tráfico común, de esos anillos, por ejemplo la puerta de acceso al trastero, la puerta de azotea, la puerta de un cuarto técnico, el portal, esté monitorizado. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace con pequeños magnéticos, pequeños dispositivos que nos chivan si la puerta está abierta o cerrada. Y eso es muy útil para conserjería, para saber, por temas de mantenimiento, temas de control, de flujo de personas, si una puerta se ha quedado retenida, una puerta se ha quedado mal cerrada, abierta. Entonces, digamos que con muy poca inversión maximizamos el servicio de una conserjería, porque tiene toda la información de cómo están las puertas en su función de control y mantenimiento de la finca. Eso es muy interesante y es muy económico. Lógicamente se tiene que hacer, pues en el momento de la construcción es mucho más económico, porque la tirada de cables es lo que más cuesta, ¿no? La instalación del cableado luego a posteriori, una vez construido. ¿Alguna cosa más? Bueno, la iluminación, hay que tener una iluminación adecuada, no generar penumbras, la vegetación también tiene que ser adecuada y permitir la vigilancia natural, de tal manera que un agresor, un gamberro o un delincuente se sienta posiblemente observado, y entonces pues entre vegetación e iluminación hay que intentar no generar penumbras ni oclusiones.
Y bueno, y luego algunas precauciones que se hacen, yo veo mucho y están absolutamente prohibidas, que es como por ejemplo poner cámaras de videovigilancia que están atendidas por conserjes. Eso no está permitido y es sancionable, y además sancionable es con multas de 30.000 euros en adelante. Entonces hay que tener esa precaución, que si ponemos cámaras solo pueden estar en grabación, no pueden visionarse en el momento, no puede ser una videovigilancia, porque eso es solo potestad de vigilantes de seguridad que están regulados por el reglamento de seguridad privada, y no son potestad de servicios de conserjería. Y poco más. Yo creo que una comunidad de vecinos se puede proteger muy bien con estos pocos tips, que no son excesivamente caros, sobre todo si se tiene en cuenta pues el volumen de personas, o sea, de residentes. Lo único, esto es la parte fácil. La parte difícil es hacer la primera línea de defensa, que son los hábitos, porque con buenos hábitos se minimizan mucho los riesgos y además se requieren también menos medidas de seguridad. Pues esperar a cuando pasamos con el coche al garaje a que se cierre la puerta del garaje, pues estar pendientes si nos cruzamos con alguien y no conocemos en nuestro portal, preguntarle, mantener las puertas bien cerradas, no abrir a desconocidos. Hay muchos hábitos, ya digo que hay una lista interesante de 98 hábitos en general en seguridad residencial para comunidades, viviendas y chalés, que es muy interesante saber. Lo complejo de todo esto es concienciar a todos los residentes de que el conjunto de los hábitos de todos los residentes hacen que per se el sistema sea más seguro, las funcionalidades se aprovechen mejor, y en definitiva lances un mensaje al delincuente de que aquí, si vienes, pues te va a ser más difícil.